a todos. Para mí nuevamente es un placer estar con ustedes en su canal con mucha energía. Estimados conciudadanos, estimados vecinos, estimados estudiantes, estimados ingenieros, estimados tomadores de decisión, hace tiempo no repetía esta frase clásicas en nuestro programa que ya va a cumplir 2 años. Por ese motivo yo les voy a agradecer que ustedes marquen la campanita, le den like al contenido, se suscriban, porque este canal con mucha energía seguirá eh, con el objetivo claro de poder llevarles a ustedes propuestas concretas para soluciones que tienen, digamos, algunas causas que hay que investigarlas, ¿no? Y hay problemas, pues, que tenemos que solucionar. Y en esta oportunidad, ¿no? Para mí es un grato honor eh, entrar a un tema muy específico, pero también muy importante, sobre todo para los jóvenes ingenieros, para los jóvenes profesionales en general, ¿no? Para la comunidad, digamos, de personas que están siguiendo día a día los aspectos que necesitan solución en el país, ¿no? Vamos a enfocar algunos aspectos importantes, pero ahora desde un punto de vista sistémico. ¿Y qué significa el pensamiento sistémico? ¿Qué significan los paradigmas que tienen que ver con las dinámicas de los sistemas? Es un aspecto que, bueno, muy pocos lo tratan y qué gusto que en esta oportunidad hayamos invitado a un ingeniero, colega también de la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Ricardo Rodríguez Ulloa. Él es un profesional excepcional y bueno, ya me ha comentado de que le puedo decir a él científico. ¿Cómo está, estimado Ricardo? Gusto de tenerlo en su canal con mucha energía. Muy agradecido, Roberto, por esta gentil invitación de acercarme a tus em, personas que ven tu programa y encantado de estar en esta noche con ustedes a disposición para cualquier tema que esté a mi alcance en los temas que manejo, ¿no? Claro que sí, son muchos, ciudad Ricardo, ¿no? Pero este canal tiene una dinámica, digamos, interesante para muchos, porque me lo han comentado, y que queremos conocer al invitado, es decir, quién es Ricardo Rodríguez, ¿no? ¿Dónde nació? ¿De dónde son sus ancestros? ¿Qué lo llevó a ser ingeniero? Y después también, ¿qué lo llevó a ser un científico que se está preocupando por, digamos, brindar a la sociedad soluciones holísticas, ¿no? Y tu, digamos, muy nutrida y prolífica carrera, ¿no? No solamente de estudiante, sino también ya de, digamos, investigador y muchas otras cosas más que nos vas a comentar ahora. ¿Quién es Ricardo Rodríguez? Bueno, Ricardo Rodríguez es un ingeniero industrial, me formé en la UNI, pero previamente debo decir que soy natural de Trujillo. Ahí me formé y seguí mis estudios primarios y secundarios y emigré justamente a Lima buscando retos de estudiar ingeniería, concretamente ingeniería industrial. Ingeniería industrial en esa época, estoy hablando de los 60, no existía en Trujillo. Y uno de los lugares más importantes y más difíciles de ingresar, escuché que era la UNI. Y justamente ese reto de ser un lugar difícil fue lo que me movió para postular Ah, a la UNI. Y bueno, fue un cambio radical, fue una situación completamente distinta a la realidad que vivía en Trujillo y me afectó en los primeros años de estudiar en la UNI. Pero fíjate, ha pasado el tiempo, luego cuando ya estaba terminando mi carrera de ingeniería industrial, empecé como practicante dentro de la enseñanza de la universidad y me fui quedando y ya tengo más de 30 años en la UNI como profesor. En algún momento, el año 2004, la UNI me nombró como profesor emblemático. ujú. Y tengo esa dicha y ese honor de que mi alma mater me haya considerado como un profesor que ha formado generaciones en esta universidad, en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
Bueno, en la uni recibí una formación científica a ultranza. Diría que desde un punto de vista filosófico, la enseñanza de la uni y en general del sistema educativo peruano y occidental, o mundial podría decirse, aún la enseñanza se basa en un marco filosófico que se llama positivismo, que es un marco filosófico que se basa en la, la razón y la experimentación. Todo lo que se pueda demostrar por la razón o la experimentación es algo válido desde el punto de vista positivista. Te menciono esto porque cuando ya me formé en el enfoque sistémico, este enfoque fue rebatido. Y a mí me costó muchísimo pasar de una formación positivista, que es la que recibí en la uni, a una formación distinta, que es la que seguí en el Reino Unido cuando tuve la oportunidad de formarme en pensamiento sistémico. Coméntanos esa partecita, como este programa lo ven muchos ingenieros jóvenes y algunos estudiantes también, y a nivel nacional, obviamente. eh, ¿Cómo llegaste al Reino Unido? O sea, ¿cómo fue esa anécdota? No, a lo mejor no es anécdota, sino a lo mejor fue un plan de vida también tuyo. ¿Qué fue? Sí, bueno, yo creo que era una cosa que tenía innata en mi ser. Cuando escuchaba de niño, de joven, los problemas que tenían en el país o los problemas que se discutían o se leían en los diarios, siempre me preguntaba, ¿y por qué no analizamos completamente, integralmente todo el problema? Ujú. ¿Por qué solamente se resuelven parte del problema y siempre quedan secuelas? Los diarios siguen publicando noticias y luego la noticia desaparece, pero el problema no desaparece. Entonces, esa fue una inquietud permanente que la tuve cuando llegué también a la universidad. Pero en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, concretamente, como comento, empecé a enseñar en la facultad y me metí en un área que se llama investigación de operaciones, y concretamente en el área de simulación de sistemas. Y ahí, ya con la bibliografía que teníamos y que estuve revisando, me fui percatando de que había un enfoque para ver el mundo de manera integral. Esto tenía que ver con lo que se conocía como simulación de sistemas, y fue un poco que me fui encontrando a mí mismo en esa inquietud que tenía de niño y de joven de tratar de ver las cosas de manera integral. Y al enseñar simulación de sistemas e investigación operativa, y también otro curso que se llamaba métodos de predicción, que trataba de visualizar el futuro, se me abrió una inquietud por investigar más, e Mm. investigar en dónde podría aprender más cosas sobre estos temas. E investigando en diversas universidades, en diversos países, me percaté que habían dos lugares interesantes, o Norteamérica o el Reino Unido. Y ya investigando más, me percaté que había varias universidades del Reino Unido que enseñaban el tema de investigación operativa y el tema de pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico me llamó la atención, y esos estudios los encontré en una universidad que fue y es la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Es en ese momento que me pongo en contacto con ellos y me intereso en tratar de ingresar a la universidad. Eh, bueno, tendría que contar la historia de que en ese momento yo tenía muchas ansias de profundizar mis estudios en diferentes áreas y conseguí una beca que me salió para España, que no era de enfoque sistémico, pero como ya me había salido, Claro. me tuve que ir a España a estudiar, y realmente lo que estudié era Un pensamiento positivista. un pensamiento positivista, cosas nuevas, pero dentro de ese paradigma. Ah, ya, ya. En ese sentido, vamos a decir que no me sentí muy impactado por lo Claro. que había aprendido ahí, ¿no? Entonces, cuando estuve terminando esa maestría, me acordé de que había empezado a postular nuevamente a la universidad inglesa. Y estando en España, me pongo a escribirle a los señores de Inglaterra, recordándoles que yo había Ujú. manifestado mi interés en seguir esos estudios. Y me responden de Inglaterra que para que yo postule, me tenía que regresar a Perú para poder regresar a Perú.
Bueno, hay diferencias geopolíticas de siempre, ¿no? Entonces empecé a escribirles, y no te miento, Roberto, que escribí como 30 cartas para decirle que cómo me voy a regresar a Perú si ya estoy en España, y de España a Inglaterra Claro. estoy a 3 horas de distancia. Tantas serían las cartas que escribí que al final me dijeron, bueno, venga. Rompiste un paradigma histórico también ahí Así entre es. estas dos naciones. Interesante, mira, la investigación de operaciones o investigación operativa, siempre la hemos observado los que, bueno, estamos en la escuela positivista, como que es es la herramienta que soluciona algunos procesos de optimización, Claro, o sea, claro, claro. mucha matemática, ¿no es cierto? Mucha matemática. ¿No? Sí. Pero entiendo, y ahora tú nos vas a explicar seguramente después, cómo el pensamiento sistémico se utiliza también esas herramientas para sus propósitos. Sí, sí, pero con una astringencia, ¿no? En realidad yo tuve la suerte de entrar en estos estudios de enfoque sistémico, pero eh, le llaman enfoque sistémico blando o soft, que era una corriente que había creado mi profesor Peter Checkland, que justamente el domingo pasado falleció, Ah, amigo, ¿no? lamentable. Estar expuesto a las ideas de Peter Checkland, creador de la llamada Soft System Methodology, removió, no solamente me removió a mí, es que removió a toda la investigación operativa. La investigación operativa antes de Checkland era lo que tú mencionas, era cuantitativa, buscaba la optimización Ujú. y eran modelos matemáticos rígidos. Lo que plantea Checkland es un enfoque no positivista, no científico a ultranza, sino es un enfoque que se basa en dos marcos filosóficos importantes. Uno es la fenomenología y el otro marco filosófico es la hermenéutica. La fenomenología nos dice que cada observador mira el mundo y lo interpreta a su manera, que no hay objetividad, que todo es subjetivo, que es imposible ser objetivo, Mm, ¿no? Algo que en ingeniería pues sí, sea completamente contradictorio, bien. y que es la formación que recibí en la uni. Mm, De manera que a mí me costó muchísimo pasar del positivismo a una mirada fenomenológica y hermenéutica. ¿Qué es la mirada hermenéutica? La mirada hermenéutica es mirar el mundo en términos dinámicos y en términos interpretativos. Es decir, que yo para entender algo siempre tengo que mirar el pasado, el presente y el futuro. Pero en esas miradas pueden haber distintas interpretaciones del pasado, del presente y del futuro. De manera que la mirada sistémica que se nutren de esas perspectivas filosóficas es una mirada riquísima, amplísima, en donde el enfoque positivista es un caso particular de claro, ver el mundo, así es. ¿no? Y se Y reduce eso, eso, ¿no? Se reduce y eso a un eso, caso sí, particular. y eso te da una riqueza de mirada amplísima, ¿no? El mundo en este momento, por ejemplo, se debate entre capitalismo y comunismo. Mm, Son dos miradas de miles de miradas que podemos tener del mundo. ujú. Entonces, cuando tú tienes una mirada sistémica, simplemente ves que el mundo se puede mirar de N maneras y el mundo está enfrascado en mirar el mundo de dos maneras, nada más. Y de eso vamos a tal vez a verlo en la última parte de la entrevista. Está muy interesante, ¿no? Y gracias más bien por tu presencia acá, Ricardo. Eh, y bueno, ya que te hemos conocido un poco, que eres de Trujillo, ¿no? Y me imagino que pues sabes bailar marinera, y que más o menos, por Me lo menos, defiendo, me te defiendo. defiendes, ese es bueno, ¿no? ¿No? Trujillo es una ciudad muy bonita y yo creo que al final vamos a enfocarnos en aspectos territoriales y ya nos vas a explicar cómo, ¿no? Cuáles son unas ideas para estos nuestros políticos Perfecto. que están, yo creo que estos políticos están involucionando, en vez de estar Sí, mejorando, están involucionando. Entonces, faltan hace ideas. falta ideas y esas ideas ahora las vamos a enfocar. Y, y entonces, vámonos ya al tema de la materia, ¿no? O sea, ya nos has adelantado algunos aspectos, ¿no? Parece importante saber que esta disciplina o este paradigma trata de tener, digamos, una mirada integral a todo el problema, ¿no? Y es que en los sectores de energía, porque estamos en el canal con mucha energía, vamos a hablar de esos aspectos. Y yo, y quiero que lo sepa la audiencia, ¿no? Antes de venir a la entrevista contigo, Ricardo,
estaba tratando de repasar algunos aspectos de pensamiento sistémico, ¿no? Yo, te sigo, soy seguidor tuyo de LinkedIn y también de tus papers. Pero claro, hay algunas cosas que no las, comprendo, ¿no? Y para eso hay que desarrollar, pues, algo que ahí nos vas a explicar después, Con todo ¿no? gusto. ¿No? Y entonces, hay algo que encontré, digamos, buscando información, y encontré al profesor Jay Forrester, del ¿no? MIT, sí. Del MIT. Y entonces, cuando yo vi ahí dinámica de sistemas y vi cómo, digamos, él engranaba también con ese paradigma que tiene de integrar muchas cosas, yo dije: "Esto es lo que, realiza Ricardo", pero parece que no es tan así. Entonces, él tiene dinámica de sistemas y tú tienes pensamiento sistémico, y entonces ahora sí empezamos ahí a entrar a fondo. ¿Cómo fluyen esas 2 cosas o son lo mismo? No, el pensamiento sistémico es como la metadisciplina, o sea, lo que está arriba, es lo que abarca todo, es el todo, El el todo. pensamiento sistémico. Dentro del pensamiento sistémico hay distintas metodologías que se basan inclusive en distintos marcos filosóficos, ¿de acuerdo? La dinámica de sistemas surge en el MIT, lo crea un profesor muy famoso y muy conocido y que ha influenciado mucho en el mundo sistémico y en el mundo en general, que es el profesor J. W. Forrester, fallecido hace algunos años atrás también. Forrester crea la dinámica de sistemas, que es una metodología cuantitativa, matemática, basada en ecuaciones diferenciales e integrales, y que con esa metodología uno puede modelar el pasado, el presente o el futuro de cualquier aspecto, sea humanos o no humanos. Por ejemplo, podríamos reproducir con dinámica de sistemas el auge y caída del Imperio Incaico, ¿no? O podríamos reproducir por qué la corrupción en el Perú se reproduce y cómo se lleva a cabo, cuáles son las variables que afectan o alimentan la corrupción, y además podríamos ver cómo la podríamos atenuar o desaparecer. Ah, mira. Tiene una utilidad tremenda y podría ser utilizada para analizar el desarrollo del Perú y cómo salir de la pobreza, por ejemplo. Está bien. Sí, 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 sí. Esa es la Entonces, dinámica de ya. sistemas. Esa es una metodología dentro del Ujú. pensamiento sistémico. Otra metodología muy conocida, que es en la que me formé con mi profesor, el profesor Peter Checkland en Inglaterra, él la conocía como Subsystem Methodology en inglés, y que en español se le ha traducido como metodología de sistemas blandos. Es una metodología que a mí me afectó tremendamente y me ha influenciado en en todo mi desarrollo profesional y personal, porque Peter Checkland realmente ha tenido una influencia muy grande en mi pensamiento como ser humano. Todo lo que enseño, todo lo que he desarrollado como investigaciones, tienen una base en el pensamiento de Peter Checkland. ¿En Peter qué Checkland, consiste? ¿En qué consiste? sí, Peter Checkland se dedicó 25 años a crear una metodología llamada Subsystem Methodology, que en buen romance, en buen español, quiere decir una metodología orientada a problemas difíciles de manejar, problemas blandos, se le conoce problema soft. ¿Qué es un problema soft? Un problema soft es aquel problema en donde en qué consiste el problema no está muy claro, y cómo lo resuelvo todavía resulta más difícil. Más difícil de hacer. Por ejemplo, ¿no? Pongamos el caso de Perú. Vamos a suponer que el problema sea la corrupción. Ese es un problema blando. ¿Cómo nace la corrupción? ¿De qué se genera? Es multicausal. ¿Y cómo la eliminamos? Es un tema muy complejo y blando. Soft System Methodology es la metodología ad hoc para analizar ese tipo de problemas. Delante, por ejemplo, en el tema de la dinámica de sistemas, nos hablabas de algoritmos y de, digamos, ecuaciones integrales, diferenciales, etcétera. Para desarrollar este Soft método System hablando, Methodology. Bueno, Soft System Methodology es una metodología muy flexible. O sea, Soft System Methodology podría verse como una metametodología en la cual yo le puedo poner una serie de metodologías concretas. Por ejemplo, yo puedo poner dentro de Soft System Methodology System Dynamics.
Ah, ok. Y yo puedo resolver una parte del problema con dinámica y sistemas, pero estoy como metametodología, estoy con Soft System Methodology. Ujú. Entonces es una metodología muy flexible, muy amplia. Y cuando yo vi por primera vez Soft System Methodology se puede expresar en 3 grandes círculos, en 7 grandes círculos, en donde se muestran 7 etapas de la metodología. Y la primera impresión que tuve en la primera vez que me mostraron Soft System Methodology, pensé de manera un poco inmadura, me parece, porque pensé, el profesor Checkland se ha demorado 25 años para esos 7 circulitos. Bueno, yo llevo más de 30 años aplicando la metodología y sigo aprendiendo. Mm. Es una metodología riquísima, amplísima, y esa es una creación monumental que hizo Peter Checkland. Y como repito, ha influido en mucho Claro. en las metodologías y teorías que he creado. Cuando alguna oportunidad interrelacionamos, y me di cuenta de lo potente que es, porque también he visto la aplicación que se hace. Un poco como que lo voy a tratar de esquematizar de esta forma. Es decir, yo le doy pulsos a una condición y esa condición me da respuestas, ¿no? Y así vamos avanzando de causa-efecto hasta, hasta llegar desde la causa hasta, Las hasta, consecuencias. hasta las consecuencias. En un engranaje que hay de diversas eventos con diversas casuísticas y así se arma como una especie, para que un poco nuestro Sí, público nos entienda, eh, como una especie de árbol de problemas, algo así, ¿no? O de árbol de soluciones, es un diagrama causal. diagrama causal. Es un árbol de causas y efectos, pero ese es el lenguaje de la dinámica de sistemas. Ah, ya, ya. El lenguaje de Soft System Methodology es un lenguaje en donde en vez de modelar matemáticamente, modelamos verbalmente, o sea, con palabras, Ah, mira, ¿no? O sea, el lenguaje de Soft System Methodology es con palabras. Y una de las cosas que aprendí de Soft System Methodology es la importancia que uses una que otra palabra, porque tiene un impacto distinto. No es lo mismo, por ejemplo, vender un producto que satisfacer a un cliente. mm, O sea, vender un producto, tú le vendes el producto y no te interesa qué opine el cliente y qué consecuencias tenga con el producto que le has en vendido, un mercado cautivo. en un mercado cautivo, ¿no? Ujú. Pero si tu razón de ser es satisfacer al cliente, eso trae otras consecuencias. Y tienes que hacer otras actividades que con el verbo vender un producto no lo haces. Ok. Entonces el lenguaje es importantísimo, que eso es justamente lo que te decía Vargas Llosa, pero yo lo aprendí de Checkland. Ya. Ok. A ver, un poco como para ir ser más profundos en este tema, porque obviamente para esta entrevista he tenido que conversar con Ricardo algunos minutos, ¿no? Porque eh, eh, me comentabas que fusionaste 2 formas para lograr encontrar soluciones, aplicaciones en Perú. Y vamos a esa parte ya, porque, como te comentaba, los minutos son rapidísimos de acá. No voy a decir en televisión, pero sí en el podcast. Y nuevamente, muchas gracias por estar acá, y hablemos de esos planteamientos que diste en alguna oportunidad para algunos problemas en Perú. Y te voy a mencionar algunos problemas que que en el ámbito de la energía pueden estar, digamos, ahorita muy visibles. Uno es la posibilidad de poder contar con gas todavía por unos años más, o hay toda una problemática porque a veces las decisiones, que son, me imagino que son problemas blandos también, ¿no? Las decisiones que a veces no son oportunas, están haciendo que no haya mucha exploración de gas, y hay muchos expertos que están ya hablando de que podríamos tener algunas soluciones para esto, pero entiendo que también has visualizado una perspectiva para el gas hace mucho tiempo. Después también el problema que se viene por no solamente el tema del cambio climático, sino porque a veces hay una mala gestión de los recursos vitales para el país, como por ejemplo es el tema del agua, ¿no? Y hay otras aplicaciones más en estos ámbitos
que has desarrollado, Ricardo. Entonces, empecemos por el tema tal vez del gas y así vas avanzando en Correcto. lo que mejor hayas aplicado esto para el Perú. Sí. Bueno, la experiencia que tengo con el enfoque sistémico, como repito, a partir de mi experiencia y mi contacto con Peter Checkland y sus colegas en la Universidad de Lancaster, cambió completamente mi paradigma, el paradigma con el cual venía de la uni. Y prácticamente de esa época, estoy hablando de la de los 80 del siglo pasado, mi forma de ver el mundo cambió radicalmente y me dediqué eh, a la práctica del pensamiento sistémico. Eso me llevó a fundar el Instituto Andino de Sistemas en los inicios de la década de los 90. Y el Instituto Andino de Sistemas es un think tank, es un centro de reflexión sistémica en la cual hemos creado como 6 metodologías sistémicas a la fecha. Una de ellas es una metodología que se llama Soft System Dynamics Methodology, que la puedes encontrar en Google. Tengo varios artículos publicados en revistas indizadas, especialmente en Europa. Y es una metodología que recoge System Dynamics del profesor Forrester, del MIT, y Soft System Methodology de mi profesor de Lancaster. Qué bueno. Y me tardé 10 años en hacer una nueva metodología llamada Soft System Dynamics Methodology. Eh, ¿Por qué uno podría tardar tanto en crear una metodología de ese tipo? Bueno, como antecedente, mi profesor Peter Checkland tardó 25 años en hacer Soft System Methodology. Yo tardé alrededor de 10 años, 12 años. ¿Por qué? Porque la metodología, perdón, el procedimiento para crear este tipo de metodología se llama investigación por la acción. Es decir, que tú investigas y automáticamente llegas a un primer estadio de desarrollo y lo aplicas en el mundo real. Y al aplicar, aprendes de los fracasos que tengas o del éxito que tengas aplicando al nivel que has llegado en ese momento. Haces una reflexión de todos los errores que has cometido y todo lo bueno que tiene ese estadio de avance y vuelves a iterar en otro caso. Entonces, yo examiné una cantidad importante de casos en el Perú y en el extranjero, concretamente en México, en Bolivia, Argentina y Perú, Ah, interesante. ¿no? En proyectos que estuve haciendo. Y en Perú, a través del laboratorio que eran mis estudiantes de varias universidades, como fundé el Instituto Andino de Sistemas, hice convenio con varias universidades y ahí con los estudiantes que tienen la mentalidad fresca y estaban muy entusiasmados con estas ideas de pensamiento sistémico, hacíamos estudios de todo lo que te puedes imaginar de los problemas que tenemos en el Perú. Y me encontré con discípulos, con jóvenes muy entusiasmados, que ahora ya son mayores y nos tomamos de cuando en cuando un café y son personas que no han olvidado lo que hemos revisado en esos tiempos y son personas muy capaces y muy profesionales en este momento. Entonces, ¿a dónde iba? A que con esta Subsystem Dynamics Methodology he analizado problemas energéticos, concretamente del gas natural, analizando el futuro del gas natural de Perú al año 2040, por ejemplo, o temas como el impacto del cambio climático en el agua. Perú es un país megadiverso y en algún momento pues estuve vinculado con el manejo de los recursos naturales de Perú, ¿no? Con la flora y fauna y también con la parte hidrográfica de Perú. De manera que me percaté que los especialistas en esos campos no aplicaban el enfoque sistémico, no conocían dinámica de sistemas y no tenían una mirada sistémica que analizase, por ejemplo, el impacto del calentamiento global o de la contaminación en el manejo de los ríos del país o en la flora y fauna. Entonces empecé a hacer modelos prospectivos usando dinámica de sistemas y me percaté porque yo era ingeniero industrial y no me había metido a estudiar la flora y fauna peruana. Pero cuando me metí a ver ese tema, vi que había unos retos muy importantes en donde se podían aplicar estas metodologías y podrían dar mm, cabida a una serie de soluciones a los serios problemas que tenemos en el Perú, en el manejo de su flora
su Ujú. fauna y sus recursos naturales, ¿no? Pero Entonces, pues se abrió ahí un panorama muy interesante que hasta la fecha seguimos trabajando en ese tipo de cosas. claro, muy bien. ¿Pero recuerdas algo, algún resultado de tu perspectiva para el gas? Como por ejemplo, Mm, para que tal vez haya un, ¿qué te puedo decir? Un valor, claro, un valor, ya fue hace mucho tiempo seguramente, a veces hay algunas cosas que sí tienen que actualizar, pero a lo mejor está coincidiendo algo que está sucediendo en Perú, porque como mencionábamos, no hay exploración, a lo mejor es un tema de riesgo, y entonces llegamos tal vez a un 2040, digamos, con algunas necesidades de tomar decisiones de alguna forma. ¿Algo Sí, recuerdas de tus resultados? recuerdo que en el estudio que hicimos distintos escenarios. Uno en el cual la idea era masificar el gas, por ejemplo, Ujú, claro. eh, para de alguna manera mejorar el nivel de ahorro que tengan las familias en Perú. Y eso se puede hacer tranquilamente con dinámica y sistemas para ver cómo sería el efecto. Y ese es uno de los escenarios que vimos. Qué bien. Luego el otro fue el uso de energías renovables para reemplazar el uso del gas y el uso de la energía eléctrica basada en agua para ver la energía, por ejemplo, solar o la energía eólica. Fue otro escenario que analizamos. Y recuerdo que otro escenario fue el estudio de cómo ligamos una estrategia de desarrollo del gas natural, pero ligado al sistema productivo peruano, es decir, A la industria. a la industria, ¿no? Mm, ¿Cómo, digamos, toda la industria peruana podría basar su base energética en el gas natural como la base para su desarrollo industrial? Ese trabajo es un trabajo que lo empezamos, pero está como un pendiente que, eh, que sería muy necesario desarrollarlo, ¿no? Muy claro, necesario y desarrollarlo. sobre todo Y otro tema importante que también analizamos fue el futuro del gas al año 2040, ujú, que en líneas generales se presentaba como promisorio, pero el tema también tendría que haberse cerrado con proseguir en crear plantas de urea mm, para la industria de plásticos, si mal no recuerdo, claro, la y la industria petroquímica, de fertilizantes. a Sí, fertilizantes y petroquímica, así qué bien. es, así es. O sea, desarrollaste todo un escenario completo, ¿no? Pensando que siempre iba a haber disponibilidad de gas. Sí, sí, Claro, sí, sí, ¿no? sí. Ahora, bueno, eh, según lo que nosotros estudiamos en esa oportunidad, el tema del gas, el Perú requería mayor exploración de gas Ujú, y eso también fue una de las cosas que salió de los estudios y que debería fomentarse mayor inversión para generar el gas, ¿no? Y el otro tema fundamental era, como ya lo dije, el tema de la masificación de ese tipo de masificación cosas. fundamental, Claro, como lo tiene Colombia, por ejemplo, y claro. que Perú hasta la fecha no lo ha hecho, ¿no? Sí, pues, la vez pasada hubo una falla en el ducto y cerraron hasta la última estación de gas natural. Fue un poco complicada esa situación, Así es. y hay que estar preparados. Y entonces, si el enfoque sistémico puede ayudar, también, bueno, De hecho, que puede ayudar, y ahora más aún con la aparición de la inteligencia artificial, el tema de los riesgos, como lo que ocurrió hace algunos meses atrás con el tema del problema con el gas ujú, natural y y la falla del ducto. la falla del ducto, eso es factible hacer modelos predictivos que permitan ayudar a la toma de decisiones con un enfoque que tiene que ser sistémico de todas maneras para que no se escape ninguno de los procesos que se tienen que analizar. Y con el apoyo de la inteligencia artificial se pueden hacer modelos predictivos que apoyados con drones, etcétera, se puede captar la información en tiempo real y se pueden llegar a apoyar a la toma de decisiones de esa Claro, manera. delante cuando te escuchaba y decías, y entonces, nosotros elaboramos la investigación operativa, trasladamos, digamos, todo el modelo a a que se resuelva, y digamos, de ahí encontramos un resultado y se vuelve a iterar. Ahora con la inteligencia artificial eso ya es, digamos, un poco más, digamos, más dinámico, más, Sí, ¿no? y como conversábamos hace un momento con la nueva capa que acaba de aparecer de la inteligencia artificial en estos últimos tiempos que le llaman la inteligencia artificial agéntica, ya podemos tener compañeros que son
especie de robots o de agentes, Ujú. en donde esos agentes reemplazan el trabajo humano y podemos tener equipos de agentes inteligentes que hacen la tarea y que nos ahorrarían tiempo y tomarían información, por ejemplo, con drones para analizar los temas y con la inteligencia, como dije, agéntica y la inteligencia generativa, inclusive, ¿no? Podrían sacar reportes para que alguien los lea y diga, señores, hay un problema que está ocurriendo en tal sitio Claro, y tome tal decisión. claro, o sea, Y eso en tu celular, en un mensaje de WhatsApp, sí, ¿no? elementos predictivos. Así es, Qué bueno. así es. Y bueno, Pero se requiere una mirada sistémica. sistémica, Si claro. no, no vas a detectar los riesgos. Okey, solamente quería un poco, estaba reflexionando por todo lo interesante que es esto, pero y la inteligencia artificial, y que en algún momento a lo mejor va a trastocar incluso hasta los juicios de valor. Y justo estaba pensando en la encíclica que ha salido ahora en las redes del Papa Leo, que Leo, que menciona que, un momentito, hay que tratar de regular la inteligencia artificial. Esto, Hay unas situaciones claro, complicadas, ¿no? Porque sí. porque a veces Bueno, hay un tema que tiene que ver con la con la ética del manejo de la inteligencia artificial. Y eso es un tema que te iba a comentar, ¿no? Porque inteligencia artificial yo no lo veo, o sea, para que sea efectiva, tiene que ser acompañada del enfoque sistémico. Porque el enfoque sistémico, a mi modo de ver, es como la brújula, la que te guía cómo tienes que enfocar un tema y cómo tienes que aplicar la inteligencia artificial. Si tú aplicas inteligencia artificial sin pensamiento sistémico, es como que tengas un Maserati, pero no sepas a dónde vas. mm, No tengas una brújula que te diga, una mira, brújula, el camino es por acá o por acá, claro. ¿no? Yo creo que el pensamiento sistémico se complementa y creo que enhorabuena que haya aparecido la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial yo la veo como una herramienta para manejar la complejidad, ¿no? Pero el que se da cuenta de la complejidad es el pensamiento sistémico. Ujú, Entonces tengo que usar enfoque sistémico, pensamiento sistémico con inteligencia artificial, qué bueno. que eso es lo que hacemos en el Instituto de Sistemas, ¿no? A veces escucho a mis colegas especialistas en inteligencia artificial que no conocen pensamiento sistémico y yo creo que ahí hay alguna dificultad, me parece. Eh, Y ya has mencionado el tema ético. Yo creo que el tema ético es fundamental, ¿no? mm, Justamente el enfoque de South System Methodology trabaja con 5 tipos de indicadores para evaluar una organización o cualquier actividad humana, ¿no? Indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de efectividad, indicadores éticos e indicadores estéticos. Usualmente cuando se maneja empresas, buscas eficacia, eficiencia, o muchas veces solamente te quedas con la eficiencia y queda todo. Pero se olvidaron de los claro. indicadores éticos. Sí, pues ahora hay un tema de compliance que no le dicen, pero Sí, eso creo que es muy, digamos, ceñido a los temas ISO, ¿no? claro. Normas, ¿no? Pero no es, digamos, una esencia, filosófica que Que pueda tiene que ver con la ética, con la ética, únicamente. ¿no? Así es, Sí, pues, ¿no? es algo muy instrumental, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las cosas que hemos cuestionado en enfoque sistémico del enfoque tradicional positivista es de que todas las ciencias en general son ciencias antropocéntricas. Mm, Si vemos a la economía, a la sociología, a, a cualquiera de las disciplinas, incluyendo a la biología, en fin, a las ciencias económicas, todas son ciencias que toman como centro al ser humano mm, y se olvidan de que el ser humano es un elemento de la cadena biológica que tenemos en este claro, planeta. así es. Entonces, el pensamiento sistémico actual es un pensamiento que insta a abandonar esa mirada antropocéntrica y insta a a tener una mirada multicéntrica, es decir, que no hagamos todo favorable solamente al ser humano, sino que hagamos o construyamos un mundo en donde pensemos que el ser humano es uno de los seres vivos que tiene que vivir en este planeta. Un ejemplo concreto, desaparecen las abejas y Mm, desaparecemos nosotros. correcto. De manera que hay una ligación que tenemos que respetar.
Entonces yo ya te estoy viendo, Ricardo, así como un Quijote, ¿ah? El Quijote de la, digamos, desde el pensamiento no positivista, sino el fenomenológico Y hermenéutico. y hermenéutico, ¿no? Caramba, ya estoy aprendiendo. Yo creo que voy a matricularme en tus cursos que tienes en el Instituto IAS, ¿no? Yo, como te digo, te sigo y recomiendo también a todos los que nos están escuchando, ¿no? A entrar a las redes y consultar lo que el profesor Ricardo Rodríguez nos puede proponer, ¿no? Como temas muy fundamentales para la carrera profesional, para la vida, para tener un enfoque distinto, ¿no es cierto? ¿No? Eh, y en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, muy bien, hemos hablado un poquito del gas, a lo mejor quieres hablar algo un poco más tal vez del agua, pero pasemos a un poco, porque se nos van los minutos, al tema de Forrester. Cuando leía Forrester, también no, ¿cómo se dice? Desarrolló algo que le sirvió a las industrias, ¿no? Sí. ¿No? Hay una parte en la cual él desarrolla algo bueno para las industrias, pensando, obviamente, él pues vivió en un país de primer mundo, sabía, digamos, de lo potente que es la industria para los países. Nuestro país, lamentablemente, no entra en esa manera de pensar por muchas razones. Pero, eh, ¿qué nos puede traer esto para la industria, Ricardo? Mira, el pensamiento sistémico es un pensamiento que se puede aplicar en todos los temas que tú puedas imaginarte. Y dentro de ese pensamiento sistémico, como ya te he mencionado, hay diferentes marcos metodológicos. Uno de ellos es dinámica y sistemas, otro tema es Soft System Methodology, otro tema es cibernética, que no he hablado mucho de cibernética esta noche. Otro tema son las Social Networks Analysis, es otra área de investigación de redes, por ejemplo, que podría ser utilísima para estudiar la corrupción o el narcotráfico, ¿no? Ujú. O, o el tema de la teoría del caos, que también son teorías que están dentro del pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, concretamente a la pregunta que me haces de hablar sobre el trabajo que hizo, la contribución que hizo el profesor Jeff Forrester del MIT, él es el creador de una de las metodologías más importantes y conocidas del pensamiento sistémico, llamado justamente System Dynamics en inglés, y en español lo podemos traducir como dinámica de sistemas. Una de las cosas que todavía no se conocen en el mundo hispano son justamente estas metodologías, ¿no? No se conoce mucho de dinámica de sistemas, no se conoce mucho de Soft System Methodology o de cibernética. Y es lamentable porque en Latinoamérica y en el mundo hispano eh, abundan los problemas, en donde estas metodologías son las ideales para estudiar estos problemas y para buscar soluciones. Es un tema cultural. Es un tema cultural, es un tema educativo. El paradigma con el cual hemos educado y seguimos educando desde la primaria hasta el doctorado es una educación positivista, especialista, y los problemas que tenemos en el Perú y en general en el mundo son problemas complejos que son transdisciplinarios, que abarcan más de una disciplina. Lo hemos visto en el COVID. El COVID no era un problema médico. El COVID es un problema médico, pero también es un problema económico, es un problema social, es un problema inclusive de manejo territorial, es un problema de gestión de hospitales y de organizaciones en general. Y lo tenemos que entender en todas esas dimensiones, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista médico. Es un problema sistémico, transdisciplinario. Y el enfoque con el cual nos han educado no analizan las cosas de esa manera. En cambio, en el pensamiento sistémico todo se analiza de manera transdisciplinaria. Dinámica de sistemas es un enfoque transdisciplinario. Soft System Methodology es un enfoque transdisciplinario. Todas las metodologías sistémicas abordan las cosas así. Y concretamente a lo que me preguntas del trabajo del profesor Forrester, que tuve la suerte de conocerlo y de tomar justamente un curso de dinámica de sistemas en el MIT hace ya varios años atrás, me permitió darme cuenta de la potencia de la dinámica de sistemas y tendría que comentarte que con dinámica de sistemas se han hecho trabajos muy importantes para la humanidad. En los años 60 del siglo pasado, en un think tank muy conocido en el mundo llamado el Club de Roma,
El presidente en esa época del Club de Roma, que era el italiano Aurelio Pesei, convocó al profesor Forrester y a sus colegas del MIT para hacer un modelo del mundo, del futuro del mundo al año 2100. Al 2100. Al año 2100, estando en la década de los 60 del siglo pasado. Ah, ¿De acuerdo? El profesor Forrester aceptó ese reto y la entidad que financió ese proyecto fue la Volkswagen de Alemania. mira. El proyecto se hizo y se culminó después de varios años y salió un documento que es un libro de unas 300 y tantas páginas que se llaman Los límites del crecimiento, en donde en ese libro se comenta qué va a pasar con la humanidad al año 2100. Eso fue en la década de los 60 del siglo pasado, Ujú. ¿de acuerdo? Han pasado los años, en la década de los 90 del siglo pasado, algunos científicos ingleses y australianos quisieron comprobar si el modelo que había hecho Forrester era válido y qué había pasado en el mundo desde los 60 hasta los 90. Y cuando han observado las estadísticas, o sea, los hechos que sucedieron, encontraron que la coincidencia del modelo con lo que había sucedido era casi del 99% de precisión, Mira, ¿no? Han pasado 50 años, es decir, ya nos vamos al año 2010, 2010. y nuevamente han hecho el examen universidades australianas, norteamericanas e inglesas, y han encontrado igual una precisión casi, Un ejemplo nos puedes brindar. pues te digo, Claro. porque dentro de ese trabajo, y es un libro que se puede encontrar en internet, Límites de Ujú. crecimiento, Limits of Growth. Este, Forrester habla justamente que va a haber unas caídas muy importantes de la población humana en la década de los 30 a 40 de este siglo, básicamente por problemas de polución y problemas de falta de recursos para poder mantener a la población Mm. humana, ¿no? Y eso está modelado y se puede leer tranquilamente en este libro, Eso lo hicieron en los 60. en los 60 del siglo Voy a ser un poco crítico, mira. ¿ya? Está muy bien, o sea, no voy a criticar a Forrester, sino más bien a A mí. no, no, tampoco, a ¿cómo se llama este filántropo ahorita de moda? Bill Gates, Ya, que dice: ya van a llegar las crisis alimentarias". Pero claro, si ya lo dijo Forrester hace 60 años, o sea, claro. y ya estamos cerca a esas Sí, sí, sí. a esa prospección de que, digamos, efectivamente pueden faltar, digamos, los insumos necesarios para que se, produzcan alimentos y eso nos conlleve una crisis alimentaria. Sí. Bueno, la dinámica de sistemas es una metodología muy poderosa, muy potente, pero si a eso le unamos la Soft System Methodology, que es lo que hice, entonces sale pues una metodología muy, muy, muy potente para poder analizar temas complejos, como los problemas que tenemos en el Perú a diario, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal, el tema el tema de la pobreza, el tema de la baja calidad educativa. Todo eso se puede analizar con estas metodologías y lamentablemente muy poca gente que toma decisiones la conoce. Correcto. Y ojalá que este programa sirva como un granito de arena para poder difundir esta forma de enfocar los problemas y esta metodología que nos está mencionando Ricardo. Y hasta este momento, si les ha gustado, si les está gustando el programa, por favor, no olvidarse de suscribirse, marcar la campanita, seguirnos, por favor, darnos el like, la difusión del caso. Esos son, pues, estos son nuestros granitos de arena. Esperamos sus granitos de arena de parte de ustedes, estimado Guías. Disculpa la interrupción, Ricardo. No, Mira, en correcto. realidad, muy interesante todo. Entonces, un poco, ya que nos faltan algunos solo minutos, al final de este bloque último que te voy a pedir, vamos a pasar a una reflexión final. O sea, vaya ahorita sistémicamente, vaya tratando de cavilar una reflexión final para nuestra audiencia. Y mira, hablemos que están prontas las elecciones y hay políticos, pues, que la verdad, o sea, ni los candidatos a presidencia, ni los técnicos que hemos estado viendo ahí en los debates, seguramente ni conocen de esos aspectos, ¿no? Pero
yo creo que es interesante plantear algunas formas de cómo atender todos los problemas que has mencionado que aquejan al país. Y entonces me comentabas que tú habías desarrollado una propuesta, habías desarrollado una especie de paper, ¿no? De trabajo de investigación, porque, y qué gusto, he tenido acá entrevistados a varias personas que digamos son bastante estudiosas, ¿ah? Son científicos, ¿ya? Y tú, y cuando te pregunté si te podía decir científico, tú dijiste, sí, sí, soy científico. Y, estamos con un colega muy, muy amigo y científico, y eso me da mucho gusto. Y has desarrollado un paper donde enfocas una propuesta para el país, Así ¿no? es, sí. Por favor, las cámaras son Sí, tuyas para hablarnos de ese tu paper. mira, cuando yo inicié estudios en Inglaterra, estaba empezando la maestría que seguía ahí con el profesor Peter Checkland, me entero que en Chile habían desarrollado un proyecto de manejar la economía chilena con cibernética. ¿No? Estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces eso abrió mi interés amplísimamente y quise conocer más detalles sobre ese trabajo. Y entonces entré en contacto y el que desarrolló ese trabajo fue el profesor Stafford Beer, un cibernetista, cibernetista más importante de esos tiempos en el mundo, que fue contratado en esa época por el presidente Allende para aplicar lo que se llama cibernética organizacional para manejar el Estado chileno con cibernética, no con economía, sino con cibernética, ¿no? Y el proyecto se llevó a cabo. Trabajaron como dos años en ese proyecto y tuvieron resultados importantes. El proyecto se llama CyberSyn y hasta la fecha en Chile exhiben ese proyecto como un proyecto pionero a nivel mundial. Lamentablemente no se terminó por todo lo que ya conocemos de qué pasó con el gobierno del presidente Allende digamos, no se culminó el proyecto, ya estaba a puertas de culminarse, pero no se puso, digamos, en operación ese proyecto, ¿no? Em, y a mí me llamó muchísimo la atención y dije, este proyecto lo quiero desarrollar en el Perú. Ah, ahí, Entonces, desde esa época, has sido pionero. Ahí, bueno. desde esa época yo tuve en mi mente plantear una propuesta de ese tipo. Y bueno, no ha ocurrido la oportunidad de hacer esto. En algún momento fui asesor y consultor en la Corporación Nacional de Desarrollo de Perú. La Corporación Nacional de Desarrollo de Perú fue en esos tiempos, década de los 80 del siglo pasado, 80 y tantos, 88, 89, era la dueña de las 144 empresas públicas no financieras del Perú. Y recordarás que en esa época estuvimos en un problema serio de inflación y muchas personas hablaban de privatizar las empresas del Estado. Bueno, en esa época hicimos un proyecto parecido a lo que se hizo en Chile, pero de menor magnitud, en donde por primera vez usamos inteligencia artificial y enfoque sistémico para evaluar las empresas públicas no financieras y determinar qué empresas deberían privatizarse, qué empresas no deberían privatizarse y qué empresas deberían mejorarse para luego venderlas o mantenerlas en el Estado. Eran 144 empresas públicas no financieras y con fondos del IRC del Canadá llevamos a cabo ese proyecto, en donde en la década de los 90 estábamos aplicando inteligencia artificial en el Perú ¿Con qué hardware? con hardware normal de PCs Sí. y con tecnología que proporcionó el Centro de Inteligencia Artificial Joseph Stefan de la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, Claro. en lo que era Yugoslavia en esa época, y ahora es Eslovenia. Ahí todavía no había fundado el Instituto Andino de Sistemas. Estuvimos 3 años trabajando en ese proyecto y llegamos a un documento de unas 800 páginas que fue repartido en todas las entidades del Estado, en donde decíamos qué empresas deberían conservarse, qué empresas deberían privatizarse y qué empresas, digamos, deberían
mantenerse o hacer mejoras para ver si se privatizaban o no. Bueno, eso fue un trabajo que se acercaba a lo que se trató de hacer en Chile, pero todavía no era tan completo. Todo esto, yo sigo avanzando con estas aplicaciones sistémicas y en el año 2022 me invitan desde Inglaterra a escribir algo de cibernética aplicado a Perú. Y es ahí donde se me ocurre plantear un artículo que se titula Gobernanza cibernética del Estado peruano. Dos puntos, una propuesta. Y en ese artículo, que está publicado en una revista aparecida en Inglaterra llamada AI and Society, de la editorial Springer, de Alemania, estamos planteando una mirada distinta del país desde un punto de vista cibernético que creo que podría servir a cualquier partido político que seriamente quisiera manejar el país con miras a convertirlo en un país desarrollado, ¿no? Yo creo que es un planteamiento bastante serio, le hemos dedicado muchas horas de reflexión y tiene cuatro perspectivas: la perspectiva sectorial, la perspectiva regional, la mirada de Perú por cuencas y la mirada de Perú por macroregiones: mar, costa, sierra y selva. Y cada perspectiva genera miles de indicadores. La herramienta fundamental para manejar ese enfoque en tiempo real es la inteligencia artificial y estas metodologías sistémicas que te venía hablando: Dynamic Systems, Subsystem Methodology, eh, en fin, teoría de redes. Es un enfoque que podría ser utilizado por entidades como CEPLAN, por ejemplo, para tenerlo como un esquema director de cómo hacer una gobernanza y una transformación del Estado peruano. ¿Qué es lo que se necesita, no es cierto? Sí, justamente lo que tú hablabas, me parece que todavía falta una reflexión más profunda de nuestros políticos y de la gente que pretende tomar la rienda del país para plantear soluciones creativas e integrales, basándonos en un enfoque sistémico para manejar un país que es complejo de por sí, que es el Perú. Complejo por la geografía que tiene, Ujú, complejo por la diversidad de etnias que manejamos, correcto. complejo por la cantidad de idiomas que se manejan en el país, complejo por la cantidad de microclimas que manejamos. Todo eso implica que Perú no se puede manejar sin enfoque sistémico. Correcto. Qué gran conclusión nos llevamos, casi respetando la hora. Ricardo, felicitaciones de verdad. Gracias. En realidad yo quería, digamos, tal vez complementar con algo muy pragmático, y es que lo leí en alguna oportunidad en algún libro, ¿no? En el Perú no se puede manifestar una sola identidad. Somos, como creo que lo manifestó Arguedas en su momento, ¿no? Sí, todas las Todas las sangres, sí, son miles de sangres, miles de formas de justamente tener ese enfoque, como tú mismo lo defiendes, ¿no? Sistémico las cosas, diversas y perspectivas. respetando cada perspectiva y cada Claro, cultura y cada forma de ver del mundo, así es, que creo que nos falta. Y eso tiene que ver con un tema educativo, me parece. claro, porque son diversas perspectivas y uno no puede desechar una u otra. Mira lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Claro, ¿No? Hay un problema muy grande en Bolivia. Bien, Ricardo, yo quería un poco tal vez concluir con algo que lo dijiste al inicio y lo has vuelto a repetir varias veces, ¿no? Hay que enfocar los problemas de manera integral. Cuento rapidito nomás, un par de minutos antes de acabar. Yo he trabajado en el ministerio en varias oportunidades, estoy en el MINEM, y había un ingeniero viejo, que por ahí voy a dar una primicia más adelante, pero se llama el ingeniero Manuel Quillán. Alguna vez me preguntó y me dijo: "Roberto, te voy a hacer una pregunta", me dice, ¿no? Si tenemos que ir a atender a una estancia, ¿no? Una comunidad muy alejada y casi, digamos, eh, inhóspita, ¿con qué llegamos primero? ¿Con la carretera? ¿Con la posta médica? Ahora que hay tecnología con las comunicaciones para que tengan internet, el agua potable y el alcantarillado. ¿Qué hacemos primero en ese lugar que, digamos, el Estado tiene que atenderlo? Y yo le dije, pues, ¿no? Bueno, yo creo que
podemos llegar primero con una carretera, bueno, ya con la carretera lista, llegamos después con todo, pues, ¿no? Todo con todo. Entonces, él me dijo, claro, pues, la perspectiva, ¿no es cierto? Cada quien va a tener su propia perspectiva. Ah, puede ser, pero yo creo que, ¿sabes qué? La respuesta es, eh, no se va a saber con qué se va a llegar primero, porque en el país siempre hemos tenido el problema de la falta de interactuar entre las instituciones. Claro. No hay una interacción Una firme, sinergia. coordinada, no hay una sinergia que esté establecida. Ese es un gran desafío, aparte de todas las sangres. Imagínate, Claro. con todas las sangres ya hay un problema. Ahora, en las entidades que cada vez están venidas menos, hay menos posibilidades de poder llegar con soluciones, digamos, idóneas a los lugares y oportunamente, ¿no? Sí, y tú has tocado un tema importante, un par de minutos nada más, porque esa descoordinación que tiene el Estado peruano es por el paradigma que ha planteado un manejo del Estado desde una perspectiva estructuralista, funcionalista, donde lo que manda es el organigrama. Mm, Y lo que debería mandar son los procesos, no el organigrama. ah, Y la mirada por procesos, nuevamente, aterriza en el enfoque sistémico. Y el planteamiento que estábamos hablando del enfoque de la gobernanza cibernética está basado en ese enfoque, con esas 4 perspectivas, directo. trabajando con inteligencia artificial y en tiempo real. Qué gusto y también saber qué gusto que las herramientas tecnológicas ahora están disponibles como para poder hacer de ello una especie tan dinámica que tú puedes plantear escenarios y los escenarios corren rápido, Claro. ¿no? Y Bueno, nos ayudarían mucho para integrar el país. Imagínate que con inteligencia artificial yo me puedo comunicar con una xaninca, simplemente escribe en español y me lo traduce a la xaninca, él me responde en xaninca y yo lo recibo en español. Y lo podemos trabajar así y estamos integrando el país. estamos integrando al país, sin que pierdan su identidad. Así es, y respetando cada uno su Su cultura y su... identidad cultural. Así es. Bueno, mil perdones a la audiencia, esto se volvía más interesante cada vez, pero yo creo que vamos a poder tener a Ricardo en otro episodio, ¿no? Bueno, con todo O si gusto. no, lo vamos a ir a visitar al Instituto Andino de Sistemas, ¿no? Sí, Para hacer tal vez una edición de Energía 360 ya, pero para ver a lo mejor algún modelo ahí en pantalla, si te con todo parece, gusto, ¿ya? claro, claro. Y todo en pro, digamos, de brindar soluciones, tratar de llevarles a ustedes ideas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos aterrizado al final en un tema importante para el país, que es la gobernanza. Y yo quería despedirme, no quería despedirme antes y pedirle a Ricardo una reflexión. O sea, una pregunta, quiero aprovechar y quiero que quede plasmado así ahí para la historia, Ricardo. ¿Para ti qué cosa es estratégico? O sea, en realidad hay mucho debate, ¿no? Que dice, este es un recurso estratégico. Esto es un ministerio estratégico. Este es una empresa estratégica. Pero, ¿qué cosa es lo estratégico, digamos, para un país, Ricardo? De mi punto de vista, lo estratégico es la población, el capital humano. Exacto. El capital humano es lo primero que tiene que velar cualquier Estado, cualquier gobierno, tiene que velar en primer lugar por el capital humano, porque el capital humano produce conocimiento y ese capital humano tiene que ser preservado, tiene que ser una sociedad formada, alimentada correctamente y educada correctamente, ¿no? Y creo que ahí tenemos un trecho bastante amplio que trabajar en el Perú, en el tema educativo, en el tema alimentario. Hay mucha desnutrición en la población de niños peruanos. Hay lugares en donde hay mucha riqueza material y como contraste hay una pobreza muy grande y mucha desnutrición. Todo eso tendría que ser estudiado sistémicamente para ver cuáles son las causas y buscar los remedios. Pareciera inexplicable que con tantos recursos que tiene Perú, tengamos los niveles de pobreza tan grandes que tenemos en algunas zonas del Perú. Yo creo que todo eso tiene solución en tanto en cuanto tengamos el propósito de ver las cosas de manera integral y busquemos una solución en donde no hayan beneficiarios y perdedores, sino busquemos una solución que beneficie
a todos los peruanos, ¿no? Y obviamente respetando la flora y fauna que tenemos en el país. Muchas gracias, Ricardo. Nos quedamos con esas dos últimas condiciones para tener un país próspero. Una visión integral de todos los problemas, ¿no? Y lograr tener la capacidad de poder arribar a consenso, ¿no? Qué gusto. Y en este canal con mucha energía nos despedimos hasta otra oportunidad. No sin antes, por favor, pedirles que suscriban, marquen la campanita y den like a todo el contenido. Ricardo, muchas gracias.